Miércoles de mesa. Roy Campos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Joaquín. René Casado, muy buenas tardes. Don Joaquín, Pepe Fonseca. Buenas tardes. ¿Dejas alguna provocación antes del corte, don Pepe? Sí, que parece que están muy enojados los de la oposición porque tenían su fiscal carnal. Bien. Gracias. Voy a un corte, voy a los anuncios. Después de los anuncios, regresamos con la mesa de campo. René Casado, don Pepe Fonseca. Entonces, don Pepe, decías... Decía, mira, no tengo, por supuesto, no tenemos hechos que nos demuestren que el ex titular de la FEPADE ha tomado decisiones para favorecer necesariamente o consuetudinariamente a la oposición. A lo que me refiero es que de origen su perfil no encaja con el perfil que todos nos han dicho, ni con la pureza casi virginal que todos nos han dicho que deben traer los titulares de los organismos autónomos, como lo es la FEPADE. Y no lo trae porque hay un hecho que nunca reveló, ni siquiera cuando se inscribió para participar en la selección del titular de la FEPADE, nunca dijo que había estado asesorando él a la bancada del PRD en el Senado que encabezaba Miguel Barbosa. Porque de este caso es un caso complicado en términos jurídicos, es un caso conveniente para muchos, muy conveniente para muchos que se esté hablando de esto, y aparentemente debería ser fácil de resolver. Conveniente, ¿por qué? Porque ¿dónde estamos hablando hoy del presupuesto para estar discutiendo el presupuesto? Del fiscal anticorrupción, de los incrementos de la inseguridad, de los damnificados del sismo, de las ayudas deberíamos estar hablando de cosas más sustantivas, y estamos hablando de alguien que no existía en la agenda pública, que era Santiago Nieto, era el titular de la FEPADE, no era alguien famoso ni nada, y de repente estamos hablando de él como el prócer de la democracia y de la limpieza. Yo no tengo nada para juzgarlo mal, ¿no? Pero si en la PGR ven que hay al delito de él al violar el debido proceso, ellos juzgan que hay, creo que sí era obligación separarlo, si juzgan. No nomás separarlo, sino hasta abrir una carpeta de investigación contra él. Que al abrir una carpeta de investigación, la misma PGR no nos puede decir todo lo que hay ahí. Entonces no vamos a poder conocer todo contra Santiago Nieto, porque no pueden dárnoslo a conocer porque violarían el debido proceso. Pero el Senado se está aprovechando y está creando un conflicto más grande de lo que es. El Senado no. Los de políticos que están en el Senado, sí. ¿No? Que son partidos políticos. Para mí la solución debería ser, es imposible no sospechar en una época electoral destituyendo al titular de la FEPADE, que por cierto, a Arely Gómez la destituyeron de la FEPADE faltando una semana para la elección. En 2009 debe haber sido, y faltando una semana la destituyen de la FEPADE. O sea, ahí también hay este tipo de historias. Bueno, es imposible no sospechar que haya un fondo electoral. Entonces la solución es, si no hay un fondo electoral, decirle a la oposición, ¿de veras están tan preocupados por el fiscal? Pongamos otro en el que ustedes confíen. A ver, propongan una terna. O sea, Santiago Nieto ya tiene el problema de que si lo restituyen en la titularidad, cualquier decisión va a ser vista como si no se está vengando de los que votaron contra él o no está premiando a los que votaron a favor de él. Cualquier decisión ya lleva implícita un problema de origen al ponerlo. Entonces yo creo que él ya haya o no cometido, o sea un buen fiscal o no, creo que ya está como impedido en términos de que las decisiones traen de origen una sospecha de quién adelante. René. Sí, cuestiones que no deberían de ser precisamente pero lo no que hablemos de lo que es. Claro, a lo que voy. Lo que es, a lo que estás hablando de cómo esto modifica la agenda de discusión y los impactos que había en la misma hasta la semana pasada, hasta antes del viernes, pues es que impacta en una crisis de carácter jurídico, en una crisis política, en una crisis mediática, y que en los diferentes escenarios se manifiesta de manera muy fuerte. La polémica y la discusión en la opinión pública, que va el conflicto al Congreso en un caso inédito, histórico en este sentido de cómo deben procesarlo y lo que está sucediendo ahí, lo que las fuerzas políticas, sobre todo la oposición, en una posición fuerte, maximalista, está llevando a
chantajear otro tipo de asuntos que son determinantes para la agenda misma del Congreso, que es la aprobación del presupuesto. De la ley de ingresos. Así es. Y el impacto es un impacto muy fuerte que ya está dado y que tiene costos muy fuertes para el gobierno, para el presidente mismo, para el sistema mismo y también para el proceso mismo de la elección presidencial hacia lo que decías. Y que lleva a un gran manto de sospecha y a un sinnúmero de preguntas. Una pregunta central que se le ha estado haciendo también al fiscal cesado hasta este momento, Santiago Nieto, es ¿era necesario salir a la palestra pública y dar las entrevistas que dio, la manera en que las dio, bueno, y luego lo que ha dicho acerca de esas entrevistas? Él esta mañana negó ante Loret que hubiera dicho lo que se publicó. Sí, la culpa fue el reportero. Bueno, sí lo señaló. A ver, y mostró parte de una grabación que por ahí la tenemos. De la entrevista duró 42 minutos y de una entrevista de 42 minutos Reforma publicó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 párrafos en primera plana sin ampliación en el interior. Es decir, presiona al fiscal por PRI o Odebrecht. Solicitó Emilio Lozoya a la FEPADE que lo exonerara. Él dice que no, que no es que él no lo presionaron, sí, que solo se presiona el que se deja presionar. Sí, y yo de lo que escuché de la entrevista con Carlos esta mañana es que él no dijo lo que dijo, pero no dijo lo que se publicó. Sí, exactamente. Sin atreverse a desmentirlo, es decir, a decirlo rotundamente. Yo no dije lo que miente Reforma. Sí. Eso yo no lo dije. No, o en ese caso, si el reportero tergiversó o cambió o adicionó algo. No estoy diciendo que haya ahí una cuestión de razón. Pero es muy fácil. Me refiero a que él afirme en el caso del reportero o como fuente o del mismo periódico. Bueno, por eso, pero yo entonces espero que sí me pueda contestar como había quedado a las 2:10 o son 10 para las 3. La pregunta es ¿por qué no lo aclaro? Así es, hay respuestas más amplias a estas preguntas, ¿no? Además, mira, hay que reconocer que ya se movió todo porque hubo también un mal manejo mediático de parte del licenciado Elías Beltrán. Bueno, no, a ver, pero yo creo que ese no fue solo. El comunicado del viernes, en una línea y media, dice que fue removido por violaciones al código de ética de la PGR. Como me decía alguien ayer, dice, el código de ética de la PGR, La PGR tiene un código de ética. Sí. ¿Quién respeta el código de ética de la PGR? ¿Quién respeta el código de ética de los ministerios públicos federales o estatales? ¿Qué jueces respetan un código de ética cuando se van del lado del poder y del dinero para dar sus fallos? Pero el código de ética de la PGR sí se me hace cuesta arriba, ¿sí? Y en lo que le manda al Senado ya habla del código de procedimientos civiles. De que el código de procedimientos penales, eso fue lo que vulnera. A lo mejor le hizo un favor a Emilio Lozoya, ¿sí? A lo mejor. También. De hecho, Emilio Lozoya porque hay una violación al debido proceso y órale, para afuera se acabó lo de para corregir el asunto, Arely no fue removida, renunció. Ella renunció. Y fue en el 2010, creo, antes de 12 elecciones de gobernador, creo que fue. Pero ahorita está compareciendo ante Comisiones Unidas de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de Transparencia y Anticorrupción. Sí, lo que sí es de este tema, a ver, efectivamente la nota del Reforma puede estar mal y el fiscal, si el titular de la FEPADE, si vio que estaba mal, debió haberla desmentido luego. La otra esa es la prueba para su remoción, no debería ser la prueba. O sea, una nota de prensa no debería ser la prueba, debería ser entonces la grabación. Roy, perdóname. U otra cosa. Es que estás hablando en términos jurídicos, esto no debería ser prueba para... Por eso no debería. Estamos hablando ya, ahorita, en el Senado no hay argumento jurídico que valga. No es cierto. Estoy de acuerdo. Les van a hacer, si les pueden hacer como habían planeado 33 preguntas, les va a valer gorro. Es decisión
política, porque es la estrategia política de cada una de las partes. Y además porque jurídicamente a eso está obligado el Senado, no está obligado a lo otro. Ahora, la cuestión la cuestión es que no puede responder como un tribunal, ni siquiera como no estamos hablando de que todos son abogados, pero sí deben atender, deberían, pero no lo van a hacer. Ahora lo están atendiendo. La cuestión es que para la oposición, bueno, una cuestión también con el comunicado. El viernes mismo, Joaquín, tú haces ver y dices en tus palabras que mínimo lo que apuntas en el comunicado es que es muy escueto. Y se ve en el comunicado y después lo que produjo y lo que impactó el comunicado. Dije que esta era la razón de la crisis, de una crisis, así como se dio. Y el gran detonador. Pero además, ¿está parado el Senado? A ver, era el anuncio de una crisis anunciada, ¿sí? Ahorita está diciendo la Arely Gómez, que le decía que está compareciendo ante la Comisiones Unidas de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de Transparencia y Anticorrupción, dijo que va a iniciar la función pública nuevas investigaciones por contratos de Odebrecht en el gobierno federal, le hace Pemex, ¿sí? Les comparto que se han detectado, dijo, nuevos hallazgos que darán lugar al inicio de nuevos procedimientos. No presentó ningún resultado en su comparecencia con motivo del quinto informe de gobierno, que era la causa de la convocatoria, pues sí estaban hablando de una cosa y no de la otra, y recordó que tiene la función pública 8 procesos administrativos sancionatorios, luego que instruyó una investigación y una auditoría transversal en todas las dependencias de la Administración Pública Federal sobre los contratos firmados por Odebrecht. Si bien esta resolución aclaró no prejuzga sobre el fondo del asunto, la Secretaría de la Función Pública usará los medios legales a su alcance para evitar que este pronunciamiento impida llegar a las últimas consecuencias del caso. ¿Por qué? Porque Odebrecht logró en 3 casos la suspensión definitiva de la investigación en juicios de amparo. Es que eso es único en el mundo, ¿sí? Que un juez suspenda una investigación. Pero tiene código de ética. Pero tiene código de ética, ¿no? Entonces, tú dices, a ver, suspender definitivamente una investigación. ¿Por qué suspendes la investigación? Ya no le busquen, pues, ¿no? Ya no le busquen, no le rasquen. Eso dice el amparo. Impide continuar con la investigación. Sí. Lo va a apelar, pero de todas maneras, ahora, de todos modos el tiempo corre. Elías Beltrán ya lo dijo ayer, que estamos ya cerca de que presente ya judicializar las investigaciones, o sea, ya presentar ante los jueces las investigaciones que se terminaron y que dijo Cervantes que los había dejado terminadas. Sí, pero este cuate, por lo que yo le he escuchado, que es medio cuadrado, porque es hombre nada más de leyes, y lo muestra el comunicado de línea y media. Entonces seguramente se quedó va a revisar, porque al final te va a ser responsabilidad de él lo que presente. Está revisando lo que dejó Cervantes, y es probable que en los próximos días, como lo dijo ayer, van a presentar ahora sí acusaciones. Bien. Lo cual pues sería maravilloso. A ver, ¿qué tenemos? Bien, estamos viendo operar ya, bueno, lo vimos ya desde que se instaló la mesa directiva de la Cámara de Diputados el 1 de septiembre, operar ya el frente opositor como frente opositor legislativo, y al que se sumó en este caso Morena y el PT, que van a ser enemigos en el proceso electoral. Sí, pero en este momento a todos les conviene que haya un tema de coraje hacia el PRI y de sospecha hacia la elección. Sí, claro. Y ahorita está de fiesta Ricardo Anaya, Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Nos recuerda, descorchando champaña. Ya estamos en la campaña, es campaña. Nos recuerda algo, es campaña. Aquellos términos que siempre se usaron y que se han seguido usando, la escalación del conflicto, la agudización de las contradicciones. Seas de izquierda o no seas de izquierda, ante un acontecimiento de este tipo y una crisis de esta índole, pues la oposición enjauja. Sí, para justo, y más en la coyuntura de la sucesión presidencial y ya en tiempos electorales, de capitalizar de esa manera. Permíteme, despido la transmisión de radio, de Telefórmula, de Telefórmula, amigos de Telefórmula, gracias, nos vemos mañana a la 1:30. Y continuamos, por supuesto, aquí en Radio Fórmula. Bueno, entonces, el tema es que todavía yo decía desde hace mucho tiempo
que no habíamos visto nada de lo que íbamos a ver. Exacto. Claro. Bueno, aún esto que nunca habíamos visto, lo que pasa es que los protagonistas de esto, en este caso los senadores, el que esté frente a un hecho inédito no es un excluyente de responsabilidad. Así es. Claro que no. Hay leyes. Porque todos dicen, es que es inédito, es que Son es leyes que ellos inédito. aprobaron, además. Es inédito. A ver, es inédito, entonces hay que prepararse antes de declarar y antes de actuar, porque han dicho una serie de barbaridades. O por ejemplo, el lunes los coordinadores del PRD, del PAN y del PT, Manuel Bartlett, aquí en el Senado, es de colección lo que dijeron, A ver, ¿de qué parte? en la colección, que por ejemplo no sabían cómo se iba a votar. Ah, claro. Para empezar que se iban a presentar ante el Pleno. Ni cómo iban a iniciar hoy. ¿Cómo iban a iniciar? No, pero eso es hoy, yo te hablo desde el lunes. Desde el lunes. Sí. Que ahora dice el bloque opositor no quiere que sea en el Pleno, sino quiere que sea en comisiones. Y que no se vote en el Pleno, o que se vote en el Pleno, pero no se les escuche a ellos. No saben. Bueno, y aún el presidente del Senado en este momento, o la presidenta de la Junta de Coordinación, aún ellos no están obligados a un voto público. Están obligados, si más no me traiciona la memoria, bueno, hasta lo que yo he leído y me he informado, sí se dice desde el punto de vista de los ordenamientos y de la ley y de lo que indica, que no están obligados a ellos, que están obligados a otro tipo de votación, la que la hacen llamar votación por cédula. Por cédula, Por sí, voto que es secreto. el voto secreto. Bueno, no, porque me acaba de aclarar que la elección de doctor Nieto, como era candidato único, fue abierta. Fue abierta Sí, por claro, unanimidad. sí, porque era único. Y además porque Pero, había también la lógica de las cuotas, Pero Joaquín, a ver, y de la Joaquín, repartición por parte hablando de las fuerzas barbaridades que mencionas ahorita, por ejemplo, dicen que se va a votar en lo oscurito, perdón, Sí. cuando eligen a un ministro de la Suprema Corte, como los han elegido a los últimos que acaban de elegir ya en esta legislatura, ¿qué votaron en lo oscurito estos senadores? No, yo los elegí en su momento al retirado del PRD, está descalificando, pues ¿por qué no cambian el reglamento? Y claro. Porque dijo, no, yo no dije oscuro, dije oculto. Digo, bueno, dijo oscuro y ahora oculto, pues entonces de todos modos es una descalificación. Los que piden votación abierta, lo que quieren es decir, que el senador sienta la presión de su partido y de la sociedad. O sea, es decir, que no... No, la sociedad, no generalices. No, pero la opinión pública, pues, que sienta la presión. Es más, sométele a la presión, que no votes ni de conciencia ni de lo que piensa, sino que vote con la presión del partido y de la opinión pública, que le reclamemos su voto. Es decir, así queremos que se legisle. O sea, ¿queremos que se legisle así o queremos que se legisle con un voto razonado, consciente? Yo creo que no. Y si vas a la cuestión que mencionas de responsabilidad política, Joaquín, No, yo no me... no superar ese tipo de contradicciones. Yo no he mencionado eso, sí, porque él no tiene responsabilidad política, tiene responsabilidad partidista, y si le puedes llamar responsabilidad. Tienen compromisos partidistas. Bueno, exacto, me refiero a las fuerzas políticas que estarían llamadas a responsabilidad política y a transitar este tipo de situaciones. Vamos a ir con las conclusiones, querido Roy. A ver, mira, para mí la conclusión es lo siguiente, es nuevamente llamo a lo que muchas veces he llamado, debe haber instituciones y no personas. Las personas van y vienen, las instituciones se deben de quedar y ser creíbles. No me importa si el fiscal se llama Santiago Nieto o no se llama Santiago Nieto. O sea, deben de organizarse, no para removerlo o colocarlo, sino de pongan un fiscal al que todos le creen, se llame o no Santiago Nieto, porque esa persona va a ser árbitro en una contienda que se antoja competida, complicada y llena de lodo. Entonces tiene que haber ahí una persona que llegue sin esta sospecha y sin esta no estoy viendo un puro, sino de algo. Por ejemplo, cuando llegó por unanimidad, por lo menos todos lo votaron. Sí. Aquí no puede llegar con un 65-63. O sea, no puede decir, aquí está con una votación 65-63. Tiene que llegar de alguna manera alguien que tenga más consenso. Se llame o no se llame Santiago Nieto. Es la institución la que importa. En caso de ser ratificado, será por un Senado dividido.
En caso de ser ratificado. En caso de ser ratificado, sí. Para mí la solución no es la ratificación. La solución es decirle a la oposición, preséntame opciones. Preséntame una opción a ver, con la que tú estés a gusto. A ver. Si es un fiscal para todos, ¿por qué dejarle la exclusiva? No, fuera, propónmelo y yo voto por él, pero proponme a alguien, pues, a que yo esté de acuerdo también. ¿Por qué te vas a limitar a eso? Porque vas a reconocer entonces que estuvo mal que lo cesaran. No, vean, eso es lo que está la oposición. El asunto, a mí no me importan sus pleitos políticos ni los nombres. Pero a ellos sí. A ellos sí. Vaya. Digo que piensen en la institución. No piensan en la institución, hombre. No piensan en sus intereses partidistas y más en ya abierto el proceso electoral, Roy. Bueno, perdónenme por soñar. No, es que eso no es soñar. No. Cuando se dicen esas cosas en voz alta, uno no es un soñador, uno puede parecer un novato y tú no lo eres, ¿sí? Novato, sí. Tú no lo eres, ¿sí? No, pero sí quiero que lo hagan ellos. Bueno, es un buen deseo. ¿Buen deseo? Ok. Bien por tus deseos. Sale. Gracias. Yo acompañaría a lo de Roy ¿en los sueños? Diciendo de manera muy romántica, seamos realistas, pidamos lo imposible. Aquí seamos realistas, pidamos lo posible. Ya estamos en eso, ¿sí? Sí. Y yo, Roy, diría, yo no lo pondría tan tajante. Yo creo que sí, por supuesto que para que haya una democracia gobernable se necesitan instrumentos e instituciones muy potables, por decirlo de esa manera. Pero yo creo que se necesitan tanto una institución fuerte como también un funcionario, sí, ad hoc para la misma. Entonces yo diría que las dos cosas. Bueno, ustedes siguen en el campo de los deseos, sí, qué bueno. Aquí, mira, yo lo que veo es que, como ya se advirtió en esta mesa desde hace tiempo, y tú lo habías subrayado, que iba a llover y no precisamente agua, ¿eh? No. Ni lodo, lodo maloliente. Lo que está lloviendo es más escatológico. Ya está la campaña. Ya se soltaron los demonios en todos lados. Entonces aceptémoslo, dejemos de soñar y hagámosle caso al filósofo de Güemes. Ya está esto a todo lo que da y todavía lo que falta, decía el filósofo de Güemes. Con lo que viene, Roy, el que tenga marranos, que los amarre. El que no, que ni mecate compre. Eso, gracias, don Pepe. Gracias, Joaquín. Gracias, Roy. René, ¿cuándo tenemos la encuesta, Roy? La semana que entra más tardar. Lunes o martes. A ver, la semana que entra más tardar, esas son las respuestas que me encantan. Cuando te dicen el miércoles, la semana que entra más tardar. Antes de que se cumplan los 10 días de la destitución de Santiago Nieto. No, el lunes o martes ahorita me pongo de acuerdo con la producción. Venga, gracias por tomarme en cuenta. Gracias, Roy.